Hola, en esta ocasión les voy a hablar un poco sobre lo que es la perspectiva cónica. La perspectiva cónica también se le conoce como perspectiva lineal y nos permite representar los objetos tal y como los vemos en la vida real. El resultado depende de la posición que ocupen los objetos en el espacio y la posición nuestra con respecto a ellos. Los dibujos que se efectúan con este tipo de perspectiva cónica van a resolver la representación tridimensional de los objetos, consiguiendo imágenes o dibujos iguales o muy parecidos a los que percibimos nosotros cuando los miramos, logrando esa sensación de profundidad que únicamente lo podemos hacer con este tipo de perspectiva y no lo logramos con una representación plana. ¿Cuáles son los elementos de la perspectiva cónica? El primero de los elementos es el plano geométrico. El plano geométrico es donde se encuentra el observador. Se extiende hasta el horizonte que nosotros podamos ver. También es donde se van a apoyar los objetos que vamos a poder dibujar o reproducir o proyectar. El plano vertical es un plano transparente que está enfrente del observador y va a ser perpendicular al plano geométrico que vimos anteriormente. El cuadro o el plano del dibujo, esta es la parte vertical donde van a ir las dimensiones y donde se van a reproducir los dibujos de los objetos que nosotros vamos a poder observar. La línea de tierra o LT también se le conoce como la línea de medidas. Es la línea donde se intersecan el cuadro y el plano geométrico. El punto de estación o el punto de observación es el punto del plano geométrico donde se va a proyectar en vertical el ojo del observador, es decir, es la posición donde está la persona que observa los objetos. El observador, obviamente, va a ser aquella persona que observa los objetos a través del cuadro para luego reproducirlos en él. La línea de horizonte o LH es la línea de intersección que se sitúa en el cuadro del plano imaginario y es paralelo al plano geométrico, que pasa por el ojo del observador. La altura de la línea horizonte respecto a la línea de tierra es igual a la del ojo del observador con respecto al plano. Acá lo podemos observar. El punto principal es la proyección en el horizonte del ojo del observador. Ahí es donde se proyecta nuestra vista. El punto de vista va a ser nuestro ojo o el ojo del observador. Los rayos visuales o líneas de visión son las líneas rectas que desde varios puntos del objeto llegan al ojo humano. El cono óptico es el cono de visión que tiene el ojo humano. El ángulo de apertura entre este es de 45 a 60 grados. El punto de fuga es el punto donde se intersecan los rayos visuales, paralelo a una recta o al cuadro del dibujo. Ejemplos fotográficos de perspectivas. Tenemos acá una perspectiva de una calle. A los lados tenemos árboles, tenemos lámparas, tenemos aceras. Podemos distinguir en esta fotografía una línea horizontal, la LH, y tenemos líneas que van hacia el punto principal o al punto de fuga. Allá es donde empieza el cono. Vemos entonces también inclusive que las alturas de las lámparas se van reduciendo conforme se van alejando. Son más grandes o se dibujan más grandes o se ven más grandes en este caso las lámparas que están más cerca del observador. En esta otra fotografía que vemos que es un puente de madera, podemos distinguir también la línea horizonte. Trazamos estas líneas que son rayos proyectantes, encontramos el centro que sería el punto de fuga o el punto principal del observador. Vean inclusive que los postes o los arriostres más cercanos al observador se ven más grandes que los que están allá más lejanos. Esta otra fotografía podemos
ver palmeras, una acera. Podemos distinguir la línea horizonte. Si trazamos líneas visuales, podemos encontrar el punto de fuga o el punto principal. Vemos aquí la línea de la acera, vemos la línea de la marca, inclusive la línea de las ventanas siempre van a ir al punto de fuga o al punto principal. Esta es una pintura muy famosa, La Última Cena. Es un mural original de Leonardo da Vinci, fue pintado entre 1495 y 1498. Aquí utiliza la técnica de la perspectiva cónica. Podemos distinguir una línea horizontal y si vemos las líneas de las paredes y el piso, inclusive, vamos a distinguir el punto principal o el punto de fuga, que en este caso es Jesús. Eso era lo que Leonardo da Vinci quería, que todo se centrara en ese primer punto. Cuando nosotros dibujamos en perspectiva, entonces lo primero que tenemos que hacer es trazar una línea horizonte y luego definir el punto principal o el punto de perspectiva. Si es una perspectiva cónica central, el punto va a estar en el centro y de allí trazamos líneas que nos van a servir para empezar a dibujar cualquier objeto. Por ejemplo, en ese dibujo tracé la línea donde va a estar el techo y donde va a estar la acera. Igual se puede trazar donde va a estar el techo de estos, los árboles, las líneas del tren, caminos, etc. Se pueden utilizar con esta técnica. Este otro dibujo también, igual distinguimos una línea horizonte. Si vemos los cables, trazamos una línea de cables y tenemos el punto de fuga o el punto principal. Vean que todo es como un cono, por eso se le llama perspectiva cónica. Acá tenemos la línea horizonte, LH, y tenemos, si trazamos una línea por el piso de las aceras, entonces podemos ver dónde está el punto principal, que es en esta posición. Si trazamos una línea a la altura de las lámparas, vemos que todas las lámparas pasan sobre esa línea. Esta lámpara, al estar más cerca del observador, se ve más grande y conforme se van alejando, se ven más pequeñas. Esa es una de las características de la perspectiva. Vamos a tener la sensación de profundidad. En este otro dibujo vemos la línea horizonte y trazamos igual líneas que nos van a definir los edificios. Todas las líneas van a ir proyectadas a ese punto de fuga. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes van a realizar en su casa? Primero, en una hoja tamaño carta, puede ser, dibujen un rectángulo. Las medidas del rectángulo como ustedes gusten, no hay problema. Ese sería el primero de los pasos. Realícenlo con un lápiz HB, un lápiz mongol que tengan ahí a mano, no hay problema. Eso sí, no le den mucha calidad todavía, hasta el final se le da la calidad al dibujo. El siguiente paso es trazar una línea horizonte. Esa línea horizonte la pueden trazar al centro del rectángulo. Y van a trazar también unas diagonales. Desde cada esquina hasta el centro de la línea horizonte van a trazar esas líneas. Trácenlas suavemente. El siguiente paso es trazar unas líneas verticales. Ya que tenemos la línea horizonte y tenemos las diagonales, vamos a trazar 5 líneas verticales a cada lado, a diferentes distancias. Vean por ejemplo que la primera línea vertical está más separada que las otras líneas. No importa la distancia, nada más sepárenlas de manera que queden 5 líneas a cada lado. Igual tracen esas líneas verticales muy suavemente. Una vez que ya tienen esas líneas verticales, entonces van a dibujar árboles a mano alzada sobre las dos primeras líneas verticales, tal y como se los muestro acá. El árbol, como es a mano alzada, no tiene que ser tan perfecto. Vamos a dibujar ahí el tronco, vamos a dibujar un follaje. Este es un ejemplo que yo les estoy dando, puede ser cualquier otro tipo de árbol. Pero vean que yo sí estoy tomando toda la altura que tracé en esta línea, la voy a tomar desde este árbol. Estos son los dos árboles que están en primer plano, es decir, que están más cerca del observador.
Una vez que ya tienen estos dos primeros árboles, dibujan detrás de estos árboles otros 5 árboles a cada lado, que les quede algo así. Entonces aquí vamos a ver la profundidad, vamos a ver que están más lejanos todos los árboles. Todos los árboles miden lo mismo en cuanto a altura. Lo que pasa es que este se ve más pequeño porque está más lejos de mi vista. Una vez que tienen ya los 5 árboles, esos 5 árboles a cada lado, trácenlos con un lápiz HB, también puede ser muy suavecito para después darle una calidad mejor. Ya cuando tenemos los árboles, entonces vamos a proceder con un lápiz, también puede ser HB con un poquito de fuerza, o un 2B o un 3B, a dar esos detalles que pueden mejorar el dibujo. Agregamos unos detalles, agregamos unos trazos. Ahí yo agregué unos trazos para simular dónde va el camino. Y también voy a agregar unos trazos acá más fuertes, donde van a estar unos árboles muy lejanos, se van a ver muy oscuros. Y voy a agregar acá una nube también, más o menos algo así. Ven que agregué, hice unos trazos más fuertes, agregué al fondo allá un follaje. De hecho no se van a ver tantos detalles, sino que se rellena de grafito. Son algunos árboles, inclusive pueden ser edificios si ustedes quisieran. Y acá con un HB unos trazos para simular una nube. Cuando terminen, entonces lo que van a hacer es enviarme la fotografía de lo que ustedes dibujaron en perspectiva. Principalmente aquí yo puedo distinguir entonces la línea horizonte. Sé que por acá está el punto principal o el punto de fuga y veo la sensación de profundidad. Los árboles más cerca a mí son más grandes y los más lejanos son los más pequeños.